existen 4 senos paranasales: frontales, etmoidales, maxilares y los esfenoidales. Tener presente que los senos etmoidales o las celdas etmoidales son las únicas celdas que están presentes desde el nacimiento. A partir de los 2 o 3 años empiezan a desarrollarse los senos maxilares, entre los 8 a 10 años los senos frontales y entre los 10 a 12 años los senos esfenoidales. Los primeros en aparecer son los etmoidales y los últimos los esfenoidales. Hablamos de sinusitis aguda como aquel proceso inflamatorio que involucra la mucosa de la nariz. Doctor, disculpe, no está compartiendo las diapositivas. Está compartiendo un documento. Allí. Ahora sí, doctor. Pues, hablamos de sinusitis, aquella afectación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. Por lo tanto, el término correcto debe ser rinosinusitis, cuyo tiempo de enfermedad debe ser menor a 4 semanas. Epidemiológicamente existen los cuadros virales, 90%, y los bacterianos son muy pocos, 2% o menos, siendo Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza no identificable las bacterias más frecuentes, que son las mismas que atacan el oído. Recuerdan, en OMA, en otitis media aguda, eran los mismos gérmenes, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Inicia como una infección viral que obstruye el complejo osteomeatal, o sea, la salida de la mucosa que produce los senos paranasales hacia la nariz. Hay una alteración del aclaramiento mucociliar, por lo tanto, se inicia la multiplicación bacteriana, iniciando la sinusitis aguda. Para hacer el diagnóstico de sinusitis aguda, necesitamos que el paciente tenga rinorrea o descarga nasal, sea anterior, o sea, que los mocos salgan por la nariz, o siente el paciente que los mocos están en la parte posterior y los está pasando, que sean estas purulentas, acompañado de uno o de los siguientes: que haya obstrucción nasal, que haya dolor o que haya sensación de opresión. Se dividen en viral y bacteriana. Yo sospecho que el cuadro es viral cuando el paciente tiene menos de 10 días de síntomas, y bacteriana cuando tiene más de 10 días de síntomas, o si los síntomas empeoran dentro de los primeros 10 días. Quiere decir que si yo veo al paciente al día 3, digo, esto es una sinusitis viral, le dejo antiinflamatorios, pero me llama al día 5 o 6, en el cual los síntomas más bien han empeorado, han aumentado. Por lo tanto, yo sospecho que esto sea bacteriano. El diagnóstico es clínico, no necesito radiografías, no necesito tomografías para hacer el diagnóstico de sinusitis aguda bacteriana. Ahora, si los gérmenes son los mismos que en la OMA, el tratamiento también es el mismo de la OMA, y el tratamiento de elección es la amoxicilina de 10 a 14 días en dosis de 80 a 90 miligramos por kilo de peso cada día, dividido cada 8 o cada 12 horas. Como tratamiento de segunda línea tenemos la amoxicilina clavulánico, cefuroxima y macrólidos, los mismos que en la otitis media aguda. Por lo tanto, la epidemiología, la fisiopatología y el tratamiento son idénticos, no tienen por qué confundirse aquí. Aquí se agregan las quinolonas, como ciprofloxacino o levofloxacino. Nuevamente les hago recordar que el seno más afectado en el niño es el etmoidal, porque está presente de nacimiento. Y si yo sospecho que el paciente tiene sinusitis crónica, o sea, más de 3 meses de síntomas persistentes, yo aquí recién hago uso de examen radiológico, y el examen de elección es la tomografía. La radiografía es un estudio ya en desuso. Pero si solicitamos en algún paciente radiografía, lo que vamos a ver es la presencia de un nivel hidroaéreo. En ese es el seno maxilar derecho, órbita derecha, seno frontal derecho, seno frontal izquierdo, órbita y seno maxilar izquierdo. En el seno maxilar derecho veo un nivel hidroaéreo. En la parte superior hay aire y en la parte inferior hay líquido.
típico de la sinusitis aguda. Si hablamos de niños, hablamos de un cuadro diferente. En el niño va a haber secreción nasal de cualquier calidad, espesa, fina, sedosa, mucosa o purulenta, o la presencia de tos diurna que puede empeorar en la noche, o la presencia de ambos, de secreción y de tos que dura más de 10 días sin que el paciente haya mejorado, o empeoramiento o nueva aparición de secreción nasal, tos durante el día o fiebre después de una mejoría inicial, o que el paciente tenga fiebre de más de 39 y secreción nasal purulenta de al menos 3 días consecutivos. Son criterios diagnósticos de sinusitis en el paciente pediátrico. El tratamiento: antibióticos, lavados nasales, descongestionantes, antihistamínicos, mucolíticos, corticoides o analgésicos. El antibiótico de elección, hemos dicho que la amoxicilina, evaluamos 2 a 3 días. Si la respuesta es buena a la amoxicilina, continuamos el tratamiento, y si es mala, lo cambiamos a los de segunda línea. Todos los demás tratamientos, lavados nasales, descongestionantes, antihistamínicos, corticoides, solo son para calmar los síntomas, pero no disminuyen el tiempo de evolución. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor facial, sensación de presión o de plenitud, la indicación es analgésico o glucocorticoides. Si hay congestión nasal, corticoides tópicos o descongestionantes tipo oximetazolina. Pero solo los lavados nasales realizados con 250 mililitros de agua hervida o destilada, una cucharita de bicarbonato y una cucharita de sal, muy efectivos en reducir los síntomas, en disminuir el uso de medicamentos adicionales y en mejorar el aclaramiento mucociliar. Como complicaciones de la sinusitis que no se ha tratado bien, tenemos extracraneales, donde la principal es la celulitis preseptal, y las intracraneales, donde la principal es la meningitis en el paciente. Si hablamos de celulitis preseptal, estamos hablando que es de una infección que ocurre superficial al septum orbital y se dan en menores de 5 años, o sea, pacientes preescolares y pacientes jóvenes. No hay dolor, la visión es normal y no hay proptosis. Si encontramos un paciente de más de 5 años con disminución de la agudeza visual, proptosis, desviación del globo ocular o signos de dolor, estamos ante la sospecha de una celulitis orbitaria. La rinitis alérgica es aquel cuadro que cursa con síntomas nasales de hipersensibilidad. ¿Y cuáles son esos síntomas? Prurito nasal, prurito ocular, rinorrea, obstrucción o estornudos, que son mediados por el sistema inmune, mediadas por inmunoglobulina E. Más común en las áreas urbanas, no hay distinción de sexo. El 80% de pacientes asmáticos tienen alergia, pero solo el 40% de pacientes con alergia tienen diagnóstico asociado de asma. Los síntomas aparecen desde la lactancia, pero el diagnóstico suele determinarse cerca de los 6 años. El diagnóstico se da por la historia clínica, repercusión en la calidad de vida, repercusión en el sueño, en el trabajo, en la escuela, en los deportes, y en el examen físico encontramos un cornete pálido o violáceo. Los exámenes oculares lo vamos a ver en un momento. Se clasifican según la duración y según la gravedad. Según la duración en intermitente y persistente, y según la gravedad en leve, moderada y grave, según afecten el sueño, el ocio o la actividad deportiva, según altere el trabajo o la actividad escolar, o si los síntomas son incómodos. Se afectan los 4 ítems, hablamos de grave. Se afectan 1, 2 o 3 de los ítems, es moderada, y si no afecta ningún ítem, es leve. Y eso es importante porque según yo lo clasifique, por ejemplo, yo digo, mi paciente tiene síntomas intermitentes, o sea, menos de 4 días a la semana, o menos de 4 semanas consecutivas, y a la vez es leve porque no tiene ninguno de los ítems presentes. Mi tratamiento de elección va a ser antihistamínicos H1, no sedantes, orales o tópicos. Puedo elegir también descongestionantes tópicos y medidas preventivas como que el paciente evite los alergenos. Si mi paciente tiene
intermitente, moderada, severa, o cualquiera de las formas persistentes, mi tratamiento de elección va a ser el corticoide intranasal, que viene en forma de spray, que ustedes me imagino lo han visto ya en las prácticas, la indicación que ha hecho el médico. Si el paciente no mejora a pesar de esos tratamientos planteados anteriormente, podemos iniciar un tratamiento llamado inmunoterapia. Entonces, dentro del diagnóstico, en el examen físico tenemos la fases alérgica. El paciente continuamente le está saliendo moquito por la nariz, está con una inyección conjuntival, ojos rojos, continuamente está que se frota la nariz tratando de limpiarse, incluso se forman pliegues. Y en el párpado inferior se forman dos líneas llamadas las líneas de Denny Morgan. Tenemos la ayuda de exámenes auxiliares, como las pruebas inmunológicas, que son pruebas serológicas, o sea, son pruebas que se hacen a nivel de la sangre. La presencia de inmunoglobulina E sérica total, donde el cual en el 20% de resultados sale normal, y los niveles de inmunoglobulina E sérica específica. Luego tenemos las pruebas cutáneas, que llamadas prick test, que deben hacerse en la epidermis sobre todo, y la citología del moco nasal. Juntamos un poco de esa mucosidad y la llevamos al laboratorio donde predominen los eosinófilos. La prueba de inmunoglobulina E sérica o total también es llamada prueba de radioalergoabsorción o prueba RAS, o ustedes también lo van a conocer como panel de alergias, que lo hacen casi todos los laboratorios en Chiclayo. Saca un poco de sangre y el laboratorio finalmente te indica el paciente es alérgico a la caspa del perro, es alérgico a algún medicamento o algún tipo de alimento. Pero es el prick test, el test gold estándar en el diagnóstico de rinitis alérgica. Colocamos en el antebrazo o en la espalda inyecciones en la epidermis del probable alergeno, caspa del perro, el moho, el polen, las esporas, etc. Si se forma una roncha, o sea, un abón de más de 3 milímetros de diámetro después de 10 a 15 minutos de haberlo colocado, tenemos el diagnóstico definitivo de que es un paciente alérgico. Acá tenemos el saludo alérgico, el doble pliegue que se forma en la nariz por el frote continuo. Y hemos hablado del tratamiento. Según yo lo catalogue, me va a salir el tratamiento oportuno. Porque esto es pregunta de examen. Dentro de los tratamientos no farmacológicos, prevención segura y eficaz en el alivio de los síntomas, que incluye aislar el colchón, aislar la almohada y las cubiertas de la cama con fundas a prueba de alergenos. La ropa de la cama debe lavarse con agua caliente todas las semanas para matar los ácaros, y retirar de la mascota si el paciente es alérgico a dicha mascota. Los corticoides intranasales en forma de spray son el tratamiento de elección para los síntomas moderados y graves persistentes. Tienen efectos escasos secundarios, el principal es la epistaxis, y los corticoides sistémicos deben darse por poco tiempo, ya que como efecto adverso tienen bastantes reacciones adversas. Los antihistamínicos siempre preferirlos de segunda generación, como la de loratadina, fexofenadina, loratadina, sobre los de primera generación como la clorfenamina o difenhidramina, porque tienen los de segunda generación menos efectos sedantes, o sea, menos sueño. Otros tratamientos, los descongestionantes tópicos como la oximetazolina y la fenilefrina, que deben darse máximo por 5 días porque si no causan efecto rebote. El cromoglicato disódico, también llamados estabilizadores de la membrana de mastocitos, disminuyen la inflamación de la mucosa nasal porque evitan que el mastocito, que es un medidor de la inflamación en la rinitis alérgica, sea liberado. Los antileucotrienos como el montelukast son útiles en pacientes que tienen rinitis alérgica y asma asociado o poliposis asociado dentro de sus diagnósticos. Y el bromuro de hipatropio, que es especial en la rinorrea serosa. El que mejor controla los síntomas es el corticoide intranasal, seguido del antihistamínico oral o intranasal en forma de spray. Hablamos de la inmunoterapia, que se puede plantear cuando fallan los tratamientos anteriores, y es un tratamiento de desensibilización.
que indica que yo coloque el mismo alergeno sobre el cual el paciente es alérgico. Por ejemplo, en el examen me salió alérgico a la caspa del gato, y yo mensualmente a través de vacunas subcutáneas voy a inyectar concentraciones mínimas o casi inexistentes de la caspa del gato, y mes a mes voy a ir incrementando la concentración para que el paciente haga tolerancia y cada vez que se ponga el animal no tenga tanta sintomatología. Ahora se desarrolla también, ya no solamente en inyecciones, sino también con pastillas sublinguales. Se dice que la rinitis alérgica no tiene tratamiento curativo hasta el momento, los tratamientos son paliativos, pero han demostrado que un medicamento llamado omalizumab, que es un antibiológico que se utiliza sobre todo en tratamiento por el cáncer, ha demostrado que bloquea la liberación de inmunoglobulina E, disminuyendo tremendamente los síntomas del paciente alérgico. Entonces, un tratamiento que recién se ha aprobado y que está dando resultados muy buenos que se indican que podrían ser ya la cura para la rinitis alérgica. Muy bien. Así como hay rinitis alérgica, también existen las rinitis no alérgicas. La principal es la rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora, también llamada colinérgica, se indica sobre todo en pacientes cuando hacen cambio de temperatura, en el gimnasio, están en la noche, en el aire acondicionado. Esos cambios bruscos de temperatura originan en el paciente síntomas como obstrucción nasal, rinorrea fluida o estornudos, que son síntomas muy parecidos a la del paciente alérgico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las pruebas que hagamos, o pruebas de sangre, prick test o el citológico del moco nasal, todo va a salir negativo. Si todo me sale negativo en un paciente de sospecha de rinitis alérgica, yo concluyo que es una rinitis vasomotora. Y si en el examen me sale que en el moco nasal más del 20% de leucocitos son eosinófilos, yo concluyo que esta es una rinitis intrínseca, ya que tiene sintomatología muy parecida a la vasomotora y a la alérgica: obstrucción nasal, rinorrea, estornudos, pero aparte se agrega la hiposmia, disminución de la olfacción. Tratamiento con spray de corticoides o spray en bromuro de ipatrópico. Entonces, hablamos de rinitis alérgicas, ya hemos hablado hace un momento, rinitis infecciosa, como la bacteriana, que hemos hablado también hace un momento, y las rinitis virales, que se dividen en rinitis aguda inespecífica, también llamado catarro común, resfrío común y rinofaringitis, causadas por el virus del rinovirus, y sus síntomas son muy leves, a diferencia del resfrío con gripe, que el virus implicado es el virus de la influenza. Es muy sintomático: cefalea, náuseas, vómitos, artralgias, mialgias, o sea, son síntomas sistémicos y muy fastidiosos para el paciente. Ya hemos hablado hace un momento de la rinitis vasomotora y de la rinitis intrínseca. La nariz tiene una vascularización que se inicia a través de la carótida externa. La carótida externa inicia a nivel del borde superior del cartílago tiroides o de la cuarta vértebra cervical. Cuando llega a la mandíbula, cercano al cóndilo, se transforma en arteria maxilar interna. Y esa arteria maxilar interna, al ingresar por la nariz, ingresa a través de un agujero llamado agujero esfenopalatino, transformándose en arteria esfenopalatina. Esa arteria esfenopalatina da múltiples ramas, pero se anastomosa con algunas ramas de la carótida interna. El 90% de la irrigación de la nariz está dada por el sistema carotídeo externo, pero solo el 10% por la carótida interna, a través de la arteria oftálmica, que da dos ramas: arteria etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior, que se anastomosa en la parte anterior formando el plexo o locus de Kieselbach, que es la zona más frecuente de sangrado en el paciente pediátrico. La causa de las epistaxis o sangrados nasales son idiopáticas, aunque hay algunas causas locales como traumatismo por rascado, por ejemplo, infecciones o
problemas sistémicos como coagulopatías o problemas como el síndrome Rendu-Osler-Weber. La gran mayoría de sangrados son en la parte anterior llamado plexo de Kieselbach y solo pocos sangrados son en la parte posterior llamado plexo de Woodruff, sobre todo hipertensos y adultos mayores. Para controlar un sangrado necesitamos un frontoluz, la linterna de un celular, etcétera, un espéculo y alguna pinza bayoneta o pinza de sección que tengamos. Agua oxigenada o en su defecto lidocaína mezclada con epinefrina. Se forman torundas de algodón y esas torundas se mojan y permiten que ese efecto terapéutico, analgésico y vasoconstrictor pare el sangrado. Por eso lo primero que tenemos que hacer es la compresión digital. Con un dedo presionar la nariz por lo menos 5 minutos para que pare el sangrado. Si no mejora, podemos cauterizarlo con nitrato de plata. Si no mejora, una electrocoagulación. Si no mejora, hacemos taponamiento nasal anterior. Si no mejora, taponamiento nasal posterior. Y si no mejora, recién allí tratamientos intervencionistas a través de cirugía nasal. Si el sangrado se da en un adolescente y es hombre, yo sospecho un tumor llamado nasoangiojuvenil, que es un tumor que causa sangrado casi exclusivamente en pacientes jóvenes y de sexo masculino. El macizo facial se divide en 3 tercios. Tercio superior, donde está el hueso frontal. Tercio medio, donde hay diferentes huesos, de los cuales la nariz es la zona más expuesta y más delicada. Y el tercio inferior, donde está el maxilar inferior. El septum nasal está formado por delante por el cartílago cuadrangular, por detrás y por arriba por la lámina perpendicular del etmoides y por debajo por el cartílago cuadrilátero. Perdón, y por debajo por el hueso vomer. Lo que ven en verde es el vomer, lo que ven en violeta es la lámina perpendicular del etmoides y lo que ven en grisáceo es el cartílago septal. Ante un traumatismo, debemos inspeccionar la simetría facial, si hay enoftalmos, exoftalmos, hemorragias subconjuntivales. Asimismo, la presencia de algunos patrones, como los signos de los ojos del mapache, que me indican que hay fractura de la base de cráneo, o el signo de Battle, que es el signo de fractura de la base de cráneo media o posterior. Podemos evaluar el paciente en la parte interna si hay desviaciones, si hay sangrado, mucosa rota. Podemos presenciar ver la presencia de un hematoma septal, que en este caso en la fosa nasal derecha, al colocar el dedo pulgar podemos verlo con mayor claridad y es un signo de peligro o de una posible urgencia. Cuando el paciente se agacha y al agacharse caen líquidos de agua, gotas de agua clara, eso se llama rinolicorrea. Hay líquido cefalorraquídeo en la caída de esa secreción nasal. Debemos hacer el diagnóstico de sospecha con la prueba que se llama, este es el signo del papel tisú, en el cual colocamos esos papeles para limpiarse la mano, y si lo que cae es sangre pura, todo se va a manchar de rojo. Pero si lo que cae es sangre con líquido cefalorraquídeo, la sangre se va a colocar al centro y líquido cefalorraquídeo va a ser en la parte periférica. ¿Sí? Se llama signo del halo o signo del huevo frito, indicativo de escape de líquido cefalorraquídeo. Aquí se está intentando hacer un taponamiento, para lo cual colocamos algodones embebidos en agua oxigenada o en la mezcla de lidocaína con epinefrina y esperamos 5 minutos, que es el tiempo de coagulación de la sangre. Después de los 5 minutos podemos sacar los tapones y si ya no sangra, se acabó la emergencia. La radiología, al igual que en la sinusitis aguda, no es necesario. Lo sirve para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico en principio de una fractura nasal es la palpación o la observación del paciente. Se pide como radiografía de huesos propios nasales, que es la imagen superior donde podemos ver la pérdida de la continuidad ósea en la nariz,
o una proyección de Waters. ¿Qué podemos pedir? Una tomografía ante traumatismos faciales graves, por ejemplo, sospecha de lesión de estructuras adyacentes. Por ejemplo, estoy sospechando una fractura de base de cráneo, movimientos oculares anormales, porque estoy sospechando que hay una fractura de la órbita, pero no puede utilizarse para el diagnóstico de fracturas septales. Dentro del manejo inicial, ver que el paciente no esté sangrando, porque eso es una emergencia, y que no forme hematomas porque hay que drenarlos en el momento. Lo primero que tenemos que hacer es que el paciente esté con la vía aérea permeable, respirando por sí mismo, ventilando y su estado general. Luego de eso procedemos a evaluar la misma estructura de la nariz, viendo no solamente la nariz, sino las zonas aledañas. Por ejemplo, acá no solamente se ha roto la nariz, sino que también ha habido fractura a nivel malar y fractura orbitaria. Si yo tengo un paciente que me llega a la emergencia, internado en el serum, fracturado, y no sangra y no hay hematoma, yo le digo al paciente que esa fractura que tiene puede ser colocada a su lugar en menos de 14 días, porque se llegan todos con la nariz inflamada y hay que citarlo al tercer o cuarto día cuando la nariz haya desinflamado. Allí, en el consultorio, a través de anestesia local, podemos reducir o colocar la fractura a su nivel normal. Si ya han pasado más de 14 días, es muy probable que se haya formado un callo óseo. Y la nariz, por más que queramos colocar a su lugar, no va a ceder porque ese callo óseo no va a permitir el regreso de la fractura. Tendría que pasar una cirugía llamada rinoplastía y volver a recolocar los huesos a su posición normal. ¿Se debe dar antibióticos? Sí, porque previenen el riesgo de infección hasta en un 60% de casos. Si yo descubro o sospecho que un paciente tiene hematoma, tengo que drenarlo en el momento, porque si no, deforma la nariz. En los pacientes pediátricos es más común que formen hematomas septales. Por lo tanto, ni bien sospechemos o tengamos el diagnóstico de hematoma septal, hay que drenarlo. En las fracturas orbitarias se pueden observar signos clínicos importantes, como equimosis periorbitaria, enoftalmos, alteración en la movilidad ocular, diplopía o hipoestesia en la región geniana. El diagnóstico debe considerarse una tomografía computarizada y tratamientos quirúrgicos si es que hay enoftalmos, diplopía u oftalmoplejía. Las fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal incluyen lesiones con un telecanto traumático, y el telecanto es la distancia que hay entre el canto interno de un lado con el canto interno del lado contralateral, que en un paciente normal debe medir alrededor de los 31 milímetros en mujeres y 33 milímetros en pacientes varones. Si hay un telecanto aumentado, como en este caso, yo sospecho que hay una fractura naso-órbito-etmoidal y debo pedir una tomografía, donde vemos que la nariz está en múltiples pedazos, al igual que las paredes mediales de ambas órbitas. Lo bueno es que en ningún momento ha habido fractura de la base de cráneo. En la fractura del hueso cigomático lo que hay son edema, equimosis periorbitaria, hipoestesia geniana, disminución de la proyección del pómulo y aplanamiento, así como el trismus. Y las fracturas de Lefort son fracturas complejas, y se le llama compleja porque involucran varios huesos lastimados, de los cuales tenemos tres clases: Lefort 1, que son fracturas horizontales; Lefort 2, que son fracturas más que todo piramidales; y Lefort 3, en lo cual hay una disyunción craneofacial. La cara se separa del cráneo. Todas estas fracturas involucran múltiples huesos, pero solo es la apófisis pterigoides el hueso que se repite en los tres tipos de fracturas. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Gamarra.
No, doctor. Doctor, solamente quería consultarle acerca del producto acreditable, si nos podía dar un poquito más de detalle. El producto acreditable es un caso clínico que les voy a dejar para que lo desarrollen si gustan en grupos o individual, pero la presentación sí es individual porque tengo que colocarle una nota a cada uno y eso es el 10% de su nota final en otorrino. Ya, yo mañana jueves me escriben temprano para enviar el caso clínico para que lo desarrollen todos ustedes. Van a ser 2 casos clínicos, de los cuales yo les voy a pedir que pongan uno. Y como les digo, lo pueden hacer en grupos de 2, de 5, de 10, de lo que ustedes quieran, pero la presentación sí va a ser individual. ¿Entendido, Marjorie? Doctor, Doctor, muchas gracias. pero en el sílabo yo vi que el producto acreditable era del 5%, no del 10%. Déjame revisarlo porque siempre ha sido 10%. Es el 5, pero de esta rotación, doctor. El 10 de todo. De todo el módulo. Claro, es el 10 del módulo, pues. 5 y 5, 5 de otorrino y 5 de euro. Sí, doctor. A ver, González, Salvador. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo le vamos a entregar el caso clínico? ¿Va a ser en forma de informe, en forma de diapositiva? ¿Cómo le presentamos? Las 2 cosas, en la 8ª semana. Ah, ok, doctor. ¿Otra pregunta, chicos? Si es así, me escriben los delegados mañana y yo les envío los casos clínicos para que lo puedan exponer. ¿Bien? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Igual cualquier duda, cualquier consulta que me la hacen llegar con el delegado. Ya, doctor, gracias. Ya, muy bien. Buenas noches, doctor. Hasta Ya. luego. Chao. Hasta luego, doctor, gracias.